Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy en nuestro módulo 14 que lleva por nombre Caninos. Entonces, como siempre, les doy la bienvenida cordial y agradezco su presencia y que estén con nosotros aquí aprendiendo cada día un poquito más. Las reglas, les recuerdo, no pueden activar su cámara, no pueden activar su micrófono y por favor, todas las dudas, comentarios las pueden escribir en el chat. Preguntas con letra mayúscula y observaciones con letra minúscula para que se nos facilite la lectura de identificarlas. Cualquier duda, ya saben que están nuestros contactos a la orden para lo que ustedes necesiten. Y pues sin más, les doy la más cordial bienvenida a nuestro módulo número 14 y le dejo el tiempo a Micaela. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este desafío de formarnos antes del examen de certificación. Y en esta oportunidad les quiero presentar a un gran amigo mío, a un compañero de trabajo. Su nombre es Sebastián Valenzuela Anguita. Él es médico veterinario de profesión, se graduó en el año 2000 y obtuvo su grado de doctor en biotecnología en el año 2003. Actualmente es el director del área veterinario de la Fundación Ciencias para la Vida. Tiene una experiencia de más de 20 años en el manejo de animales de laboratorio. Participa en muchos proyectos de investigación. Es profesor adjunto, además, de las cátedras de bioética y bioseguridad en la Universidad Andrés Bello. También es miembro del Comité de Bioética y Bioseguridad de la institución Fundación Ciencias para la Vida. Y es miembro de la directiva de ASOCHITAL, que es la Asociación Chilena en Ciencias y Tecnología de Animales de Laboratorio. Tiene mucha experiencia también en filiaciones extranjeras a Chile, es miembro de ALE, es egresado del ILAM Program, que es un programa para management, para gestión de bioterios, y su principal motivación, y lo sé, es estar acá porque es un convencido de que la educación continua nos puede entregar conocimientos actualizados, herramientas prácticas, puntos de vista diferentes, poder compartir experiencias, y a él le gusta mucho pues, enseñar y difundir lo que aprende a los investigadores y alumnos para colaborar en esta generación de una cultura científica al respeto a los animales que está directamente relacionada con la cultura del cuidado. Así que sin más, después de esta presentación, Sebastián, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar, así que te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por esa tremenda presentación. Me pareció que no era yo a quien estaban describiendo, que era la presentación de otra persona, del profesor. Así que espero estar a la altura de las expectativas de los asistentes. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Cuando me plantearon este tremendo desafío de hacer una presentación en el ámbito de los perros de investigación para ustedes, me puse muy feliz. Creo que es una tremenda oportunidad de poder compartir algunas experiencias que uno ha podido tener y qué maravilla tener esta tremenda asistencia. Así que muchas gracias y no sé bien cómo será la mecánica, pero pueden ir preguntando en el chat o las preguntas serán al final. Ahí vamos a tener un espacio para responder dudas. Bien, vamos a ir a la presentación. Si me pudieran dar el feedback de si ven la presentación. Perfecto. Perfecto, Sí, se ve fantástico. perfecto. Bien, la idea de esta presentación es dar una perspectiva general sobre el uso de perros en el ámbito de investigación científica. Vamos a poder comentar algunas materias generales sobre su anatomía, el ambiente en que se desenvuelven, la taxonomía, el comportamiento, etc. Y voy a aprovechar la oportunidad de contar algunas anécdotas que son siempre las que nos enriquecen este tipo de experiencias, ¿cierto? Algunas experiencias buenas y otras menos buenas respecto al manejo y a los cuidados que hay que tener en relación a esta especie tan relevante en el ámbito científico. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí, perfecto. A ver, quiero mover
un poquito, esto, ahí sí, estoy bajando, ahí sí. Bien, a modo de resumen o de temario, como quieran decir, verlo ustedes, simplemente en ámbitos generales, los contenidos que vamos a ir tocando a medida que se pasa la presentación, ¿cierto? Las distintas diapositivas. Pero esto resume, un pequeño resumen para que ustedes se ubiquen más o menos de cómo va a ser el estilo de esta presentación. En principio vamos a dar algunas características, ¿cierto?, de esta especie, qué usos tiene en investigación, por qué es tan valiosa, las características anatómicas, fisiológicas, globales y generales, sin entrar en muchos detalles, ¿cierto? Vamos a hablar sobre algunas recomendaciones del ambiente en que se tienen que mantener estos animales, algunos aspectos de taxonomía. Seguramente nos vamos a concentrar y detener en aspectos relevantes al comportamiento relacionado con el uso de caninos en el ámbito de investigación. También vamos a dar algunos tips de reproducción. Seguramente ustedes muchos de estos contenidos ya los conocen. Siempre es bueno refrescar la memoria y compartir la experiencia, y sería bueno que ustedes también, si a alguno le ha pasado algo de manera diferente o ha tenido alguna experiencia enriquecedora, podemos fortalecer la presentación al final cuando exista ese espacio de retroalimentación, ¿ya? Algunas técnicas de manipulación y sujeción, de identificación, nociones básicas de administración de sustancias, y vamos a llegar al punto de conversar aspectos relevantes del punto final humanitario relacionados, ¿cierto?, con la aplicación de la eutanasia. Bien, me voy a tomar el tiempo. Partimos. Bueno, básicamente, como ustedes saben, desde hace muchos años atrás, ¿cierto?, un poquito de historia para poner el contexto de cuál es la relevancia y las contribuciones que han hecho los caninos en el área de investigación, donde sabemos que ellos han hecho contribuciones valiosas en el área biomédica, ¿cierto?, porque se comparten muchas características, especialmente bioquímicas, fisiológicas, algunas genéticas, con los seres humanos y también con otras especies, ¿cierto? Los caninos tienen la posibilidad de presentar, ya sea espontáneamente o de manera inducida, algunas enfermedades, algunas de ellas muy similares a las enfermedades que se presentan en humanos, ¿ya? Por lo tanto, la contribución de los caninos en relación a lo que podemos hacer con ellos en investigación va en dos grandes ámbitos, especialmente lo primero es el aporte que nos entregan ellos para la investigación biomédica relacionada con investigación aplicada a investigación en humanos, y también la contribución que entregan los caninos para la propia especie, porque obviamente ellos nos muestran y en ellos se hacen algunos experimentos donde también se prueban algunos fármacos, sustancias, elementos, dispositivos que pueden ser utilizados no tan solo en seres humanos, sino que en los mismos perros. Por lo tanto, para el área de las ciencias veterinarias han sido también un tremendo aporte desde el punto de vista del conocimiento que entregan científico para la propia especie y para los seres humanos en general. Bien, yo no sé si ustedes saben o conocen la historia, estuve leyendo yo el fin de semana cuando ya se me venía encima esta clase, esta presentación, y me puse a recordar los aportes que hizo esta perrita Laika, la perrita que fue enviada fuera del planeta, ¿cierto?, en un cohete hace, yo calculo, unos 30 o 40 años atrás, no recuerdo bien la fecha, y por supuesto que es uno de los íconos que se recuerdan, ¿cierto?, como un elemento, un ser vivo que nos sirvió de muchas maneras para comprender qué era lo que había que hacer para poder después enviar personas y seres humanos fuera del planeta, ¿cierto?, al espacio exterior. Y yo recordaba la historia que decía que esta perrita
le iban a mandar en un cohete, ¿cierto? Y después ya se sabía de un principio que esta perrita nunca iba a volver con vida a tierra firme. Sin embargo, la perrita murió antes, Laika murió antes por problemas de insuficiencia cardíaca, tal vez, seguramente por un paro cardíaco, y de ahí se generó toda una contradicción en términos de que no es llegar y usar perros, ¿cierto? Que tienen que ser todo ser bajo un marco teórico y muy bien definido con protocolos. Entonces, pero siempre ha quedado esta perrita como uno de los símbolos, ¿cierto? También de los entes protectores y animalistas que de alguna u otra manera han servido para presionar a la sociedad y como una presión para los investigadores, ¿cierto? Y el mundo científico, de que el trabajo con animales, no solamente con perros, tiene que ser muy regulado, ¿cierto? Y bajo ciertos protocolos, ciertos cuidados, y estamos en eso ahora. O sea, actualmente, para la utilización de perros, quiero decir que alrededor del 0,5% de los animales que se usan en el planeta corresponde a perros. Entonces, con esto les digo que si bien son una especie muy utilizada en términos, o sea, muy importante para la investigación científica, no es una especie muy utilizada dada la condición que tienen y la cultura, ¿cierto?, que tiene la sociedad de reconocerlos como mascotas, ¿ya? Entonces, a partir de eso, bajo ciertos parámetros y en ciertos tratamientos y terapias es donde vamos a poder utilizar perros, ¿ya? Especialmente, como dice aquí la lámina, en estudios de ansiedad, de artritis, de cataratas, en estudios de enfermedades propias de los perros, como la rabia, la epilepsia, la hemofilia, la influenza. También se utilizan en pruebas de dispositivos, ¿cierto? Por ejemplo, marcapasos cardíacos para hacer ciertas pruebas de esos tipos, o en el estudio de trasplante, en el estudio de respuesta a la vacunación o a tratamientos en el área del cáncer. Entonces, son un aporte muy valioso. Bien, pero lo importante es rescatar nuevamente de que menos del 0,5% de los animales utilizados en investigación son perros. Bien, seguramente esto ya ustedes también lo conocen, pero los perros, ¿cierto? Los caninos pertenecen a la especie de Canis familiaris. En general, lo que se conoce y lo que se sabe, ¿cierto? Es que si hacemos un corte transversal, ¿cierto? Y vemos un solo lado del cráneo, la fórmula dentaria permanente en el perro va a ser entonces 2 por incisivos, 3 arriba, 3 abajo, ¿cierto? Podemos ver aquí, entonces, 3 incisivos arriba, 3 incisivos abajo. Aquí vienen los caninos, que nos vamos a detener después en los aspectos de manejo relacionados con la toma de muestras y el manejo que tenemos que hacer, y especialmente en aspectos conductuales, ¿cierto? Porque finalmente son en los caninos donde nos tenemos que concentrar producto de las eventuales agresiones que podríamos recibir por parte de un paciente o de un perro que está siendo utilizado en investigación, ¿ya? Tenemos acá también, entonces, los premolares, que son 4 arriba, 4 abajo, los molares, 2 arriba y 3 abajo. El perro, en términos anatómicos, es un organismo, uno de los seres más evolucionados dentro del mundo de los mamíferos. Sin embargo, su sistema neurológico y su sistema nervioso está especialmente evolucionado en uno de sus sentidos, que es el sentido del olfato, ¿cierto? Ya que ellos tienen este bulbo olfatorio, ¿cierto? Que muy desarrollado, lo que le permite diferenciarse de otras especies en términos de la gran capacidad olfativa y de reconocimiento de olores a largas distancias, y por eso es que son utilizados, por ejemplo, como animales de rastreo, o también en investigación para el estudio de el sentido del olfato. Bien. Entonces, estas características, dentro de todas sus características anatómicas, son ampliamente relevantes, tanto su dentadura, su conformación dental, como este órgano olfatorio que lo hace diferente a otras especies. Algunas similitudes y diferencias con el ser humano, ¿cierto? Bueno, los perros también
tienen, como todos los carnívoros, ¿cierto? Como todos los mamíferos, un sistema digestivo bastante bien desarrollado, ¿cierto? Ellos pueden ser principalmente, son carnívoros, sin embargo también pueden ser omnívoros, o sea, pueden comer otros elementos, no necesariamente carne. Como podemos ver aquí en los esquemas, tienen un hígado, una vesícula biliar bien desarrollada, tienen una válvula iliocecal, por acá, ¿cierto? A la entrada del ciego. Y una de las características que es relevante en el manejo experimental en caninos es que, a diferencia de otras especies como lo son los roedores, ¿cierto? Los ratones, los caninos fácilmente vomitan, ¿cierto? Fácilmente vomitan o fácilmente regurgitan, ya sea por algún tipo de patología o por mecanismos provocados farmacológicamente con sustancias que son eméticas, que producen el vómito. Y esto es relevante a considerar, especialmente cuando vayamos a programar, por ejemplo, una cirugía en caninos, ¿ya? ¿Por qué? Porque significa que el ayuno, como vamos a ver más adelante también en el manejo preoperatorio, el ayuno en perros es sumamente relevante de respetar. Tiene que ser un mínimo de 10 horas, se habla de un promedio de 12 horas de ayuno de alimentos, porque fíjense que si no cumplimos con esta recomendación, lo más probable es que durante la cirugía, por los efectos eméticos, ¿cierto? Que inducen el vómito de los distintos anestésicos, podríamos provocar, por ejemplo, una neumonía por aspiración. Entonces, o una complicación durante la anestesia. Así que, considerando esto, este esquema, ¿cierto? Del sistema digestivo canino, lo que hay que registrar, ¿cierto? Es el tema de que necesitan al menos unas 10-12 horas de ayuno, lo que es un ayuno prolongado, ¿cierto? En comparación con otras especies, para poder someterse a distintos procedimientos que tengan relación con el uso de eméticos, de anestésicos o otros procedimientos de toma de muestra endotraqueal, etc. Bien. Dentro de los factores biológicos que podemos mencionar, es que, ¿por qué también son utilizados? Es importante su utilización en investigación, es por el corto periodo biológico reproductivo que tienen, en términos de que no es tan corto como los ratones, ¿cierto? Que en 2 meses tenemos ratones adultos, pero los perros, fíjense ustedes que entre los 12 y los 24 meses, o sea, desde que nacen hasta que son adultos y pueden tener su primera camada, en el caso de las perras, o pueden ser machos reproductores, pasan no más de 12 a 24 meses. Entonces, eso también lo hace interesante como modelo a utilizar en investigación. Es una de las factores biológicos que son relevantes al momento de elegir una especie para investigar, ¿ya? Otra de las cosas que lo hace también especie de elección es sobre todo algunas razas y algunos animales que son domesticados o que han sido preparados y entrenados para ello, lo dócil que pueden llegar a ser, ¿cierto? Son fáciles de manejar, son muy amistosos, son animales que la cría selectiva, ¿cierto? Esta reproducción programada y de distintas cruzas ha permitido de que sean animales que sean muy fáciles de mantener, que sean alegres, entonces por lo tanto también pueden ser utilizados, por ejemplo, en experimentos conductuales, homologando un poco a aquellos aspectos conductuales que se requiere investigar también en seres humanos o en otros mamíferos. Por ejemplo, son muy utilizados los perros cuando se requiere estudiar la conducta materna, ¿ya? Porque por las características y las cualidades que tienen en el cuidado de sus crías, etc. Aquí en la lámina podemos ver a Max. Este es Max, ¿cierto? Y este es Merlí. Merlí se llama como el de la serie, Merlí, si alguno se recuerda de esa serie catalana, ¿cierto? Filósofa. Y le pusimos Merlí. Estos dos son mis dos perros. Estos no son perros de investigación,
son los perros de mi casa, son mis mascotas. Este es un Weimaraner o un Braco de Weimar, y este es un Shih Tzu. Tuve suerte, han sido dos perros que me regalaron, compañeros, colegas, veterinarios que alguna vez me ofrecieron estos perros, y en este momento son los perros. Este es el perro, pareciera ser que este es el perro guardián, pero en realidad este chico es el que manda. Es un perrito Shih Tzu de 1 año y medio, 2 años. Max tiene 4 años y es mi invitado estrella para la sesión de hoy. Más ratito va a entrar aquí a saludarlo. Bien. Respecto a la obtención de perros de laboratorio, ¿cierto? Hay dos maneras dos centros o dos lugares donde uno principalmente puede obtener estos animales para investigación. Los perros de laboratorio se crían específicamente para un proyecto determinado, cuando ya ha sido justificado, aprobado, ¿cierto? Y tenemos la necesidad puntual de utilizar algunos perros. Entonces, hay dos fuentes de obtención de perros, principalmente cuando son perros SPF o libres de patógenos. Tenemos que acercarnos a alguna de estas empresas que están destinadas para estos efectos. Entre ellos, por ejemplo, aquí yo puse un modelo, un ejemplo que es Marshall, ¿cierto? Ellos tienen no tan solo los perros Beagle, que dentro de las razas de perros de experimentación son de los más utilizados, dentro de este pequeño porcentaje, ¿cierto?, de animales que son utilizados en investigaciones, que están los perros. El Beagle es por lejos el perro estrella, el perro más ampliamente utilizado en investigación científica, por sus distintas cualidades, el tamaño, su condición corporal, porque son muy dóciles y son fáciles de mantener en grupos numerosos, etc. Sin embargo, hay otras razas también que se pueden solicitar en estos institutos, ¿cierto? Que son perros de raza más grande, algunos labradores, etcétera. Bien, entonces, imaginémonos, vamos a inventar una historia para que podamos dar un hilo conductor. Tenemos una investigación, queremos estudiar, hacer un estudio sobre la nutrición. Y se nos ocurre entonces que queremos trabajar con perros Beagle. Entonces elegimos nuestra raza Beagle, nos ponemos en contacto con Marshall, le decimos que, no sé, porque en 1 año más o 6 meses más, con suficiente anticipación, ¿cierto? No podemos sacar a los perros del refrigerador, ¿cierto? Hay que producir los perros para este proyecto, ¿cierto? Ya hemos pasado por todos los protocolos de bioética, del CICUAL, se cumplen las normas de infraestructura, etcétera. Entonces, se adquieren los perros en Marshall o en cualquier otro instituto que tenga la acreditación para la producción de perros, porque si no es en Marshall, en estos institutos, también se pueden obtener a través de otras fuentes, pero ya no son libres de patógenos, son, por ejemplo, perros que se pueden obtener en criaderos de perros que son categorizados como clase B, ¿cierto? O incluso, en algunos países, se pueden obtener en los criaderos o en los refugios o en las perreras, como son denominadas. Sin embargo, ojo ahí, porque deberían consultar la legislación local para saber si en cada país se puede o no obtener a partir de los refugios perros de investigación. En el caso nuestro, en el caso particular de Chile, ¿cierto? Chile no hace investigación en perros, no tenemos conocimiento, por lo menos nosotros que somos parte de nuestra asociación gremial de animales de laboratorio en Chile, de la cual soy miembro activo, como contaban al principio. No se hace investigación en perros, pero en otros países sí se hace, y cuando uno quiere, algún investigador, algún instituto o centro quiere hacer investigación en caninos, tiene que ir a consultar la legislación local porque hay algunos países que no lo permiten. ¿Okay? Vamos con el tiempo. Bien, avísenme por ahí si me voy muy lento. Ya. Entonces, ya tenemos el proyecto autorizado, compramos los perros y tenemos que mantenerlo. ¿En qué condiciones los vamos a mantener? Aquí tenemos un video muy breve, ¿cierto? No lo vamos a ver entero, lo voy a mutear para seguir comentándoles. Ahí sí. Pero básicamente lo que queremos ver aquí, desde el poquito más adelante, es cuáles son las condiciones en que se tienen que mantener los perros, porque no son caniles simples o como los caniles que se tienen, no sé, pues en sectores urbanos o en sectores agrícolas o en criaderos de perros. Son instalaciones diferentes, ¿cierto? Que tienen que tener
condiciones medioambientales especiales, con el personal debidamente preparado, con condiciones microambientales y macroambientales que permitan la mantención de estos perros. Entonces lo que está ocurriendo aquí en el video es que los animales acaban de llegar, ya fueron adquiridos, ¿cierto?, en Marshall o en cualquier otro instituto, ¿cierto?, y están en su periodo de adaptación. Entonces ahí el investigador cuenta de que, miren la cara, ahí todavía hay una cierta reticencia, no sé si se fijaron esa expresión de todavía de un poco de miedo o que el perro todavía no está tan convencido, no conoce, está algo inquieto, está observando su medio, está atento al perrito que está al lado. Entonces, una de las maneras de condicionar la adaptación de los caninos a su nueva instalación es mediante el uso de enriquecimiento ambiental, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y estas son más o menos las instalaciones. ¿Ah? Aquí se ve claramente que son jaulas que están impecables, ¿cierto? Especialmente diseñadas para mantener perros. No podemos adaptar otro tipo de jaula o gallinero o una jaula donde estuvo un cerdo o una vaca o un caballo, menos especies menores, ¿cierto? Para la crianza de perros. No, esto tiene que tener las dimensiones, ¿cierto? Que están autorizadas, ¿cierto? O recomendadas para la especie según la raza, según el tamaño, según la edad, la condición fisiológica, el estado reproductivo, porque no es lo mismo, por ejemplo, esta jaula o este canil que se ve aquí en el video, para un perro que va a estar en solitario versus el que vemos en la fotografía que está a un costado, ¿cierto? Para mantener grupos pequeños o, por ejemplo, una perra que está con sus crías. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de su estado fisiológico, el momento que se encuentre es las dimensiones del espacio que se tiene que utilizar. ¿Ya? La fotografía que podemos ver a un costado, ¿cierto? Siguiendo con la historia de los Beagle, porque el Beagle es nuestro modelo que hemos elegido esta vez, podemos ver aquí que estos perros también son animalitos que están recién llegados. No sé si ustedes se fijan dónde está el cursor, si se puede ver, es la cara así como la expresión de cierta inquietud que tienen estos perritos, están en una fase de exploración, conectándose con el nuevo lugar. Por ejemplo, estos que están arriba no están tan convencidos a lo que vienen, ¿cierto? Han tenido un viaje muy largo, entonces están en un periodo de adaptación. Y esta expresión lo dice todo, ¿no? Aquí podemos ver la necesidad, ¿cierto?, de aclimatación y acondicionamiento que requieren los animales luego de llegar. Entonces, siguiendo con la historia, adquirimos estos caninos en un centro, ¿cierto? Nos los mandaron en avión, llegaron en avión a Chile, a México, a Ecuador, donde ustedes quieran, República Dominicana, donde están, no sé, donde estén ustedes instalados ahora, llegaron en avión, luego pasan a un vehículo que tiene que estar especialmente acondicionado, como vamos a ver más adelante, y llegan a nuestra instalación. ¿Y cómo van a llegar los perros? Imagínense que cuando salen los perros, por ejemplo, de Estados Unidos, de Boston, un día lunes, a Chile están llegando recién un día miércoles, un día jueves en la mañana. O sea, han tenido 48 a 72 horas de viajar dentro de una jaula, por supuesto con algunas restricciones de espacio, etcétera. Entonces, es clave y es algo que sí va a ocurrir, es que el estrés de transporte, ¿cierto? Y el estrés de transporte, como lo entendemos, como estrés, es una situación pasajera donde los mecanismos fisiológicos van a poder revertir, ¿cierto?, la situación, los mecanismos fisiológicos del perro, después de unos días de descanso. Lo que no queremos es que el estrés se transforme después de unos días en diestrés, donde los mecanismos fisiológicos de frentón fallan y no se puede volver, el organismo no recupera la homeostasis, por lo tanto, el estrés se hace eterno y los perros no logran recuperarse de este estrés de transporte. Más adelante, como dice ahí la nota, veremos las condiciones especiales para el transporte. Llegaron los perros, ¿cierto?, a nuestra nueva instalación, o a la instalación donde hemos preparado para la recepción de los nuevos recién llegados, ¿cierto? Y tienen que entrar, por lo menos en lo que yo entiendo, en todos los países debería estar implementado un periodo de cuarentena, ¿cierto?, independiente del lugar de donde sean obtenidos los perros, ya sean de un criadero, de un refugio, comprados en el exterior, desde donde vengan, necesitan pasar por un periodo de cuarentena. La cuarentena, ¿cuál es el objetivo? ¿Cierto? Es mantener a los animales recién llegados a la instalación, ¿cierto?, para comprobar el estatus sanitario,
la recuperación del estrés de transporte y la adaptación a una nueva instalación. ¿Qué condiciones tendría que tener una sala de cuarentena? Que debería ser muy similar, por no decir idéntica, a alguna de las salas donde en definitiva van a pasar estos recién llegados el resto de su vida experimental, ¿cierto? Por lo tanto, no puedo tener una sala cuarentena que sea diferente al lugar en que después en definitiva van a quedar. Tiene que ser un lugar con las mismas condiciones medioambientales, el mismo tamaño. La idea es que lleguen ahí y estén en un periodo que podría variar dependiendo de la legislación nacional. En general se recomienda tenerlos entre no menos de 3-4 semanas, ¿cierto? En periodo de cuarentena, donde vamos a revisar de que estén con un estado de salud, se recuperen del estrés de transporte y comience algo que es muy relevante, que es clave finalmente dentro de esta presentación que yo he preparado, es el acondicionamiento. Porque aquí va a ocurrir un proceso emocional y conductual que no involucra solamente al perro. Incluye, por supuesto, a ustedes en este caso, cuando les toque pasar por esta experiencia, a los cuidadores, a los técnicos, a los profesionales, a los investigadores, que vamos a trabajar con este modelo, ¿ya? No podemos llegar ahí nomás y dejarlo encargado, no sé, pues, a un personal que no esté calificado y después nosotros querer trabajar con ese modelo. Por lo tanto, este es el momento en que desde la cuarentena en adelante comienza el acondicionamiento. Y créanme que es muy relevante que se comprometa el investigador con ir a ver desde la llegada, desde el proceso de llegada, ir a conocer a los ejemplares que le llegaron, ojalá ponerle incluso nombre, no buscando un tema de conexión afectiva con ellos, sino que se establezca una relación de empatía entre el perro y su cuidador o entre el perro y el investigador, ¿ya? Créanme que eso también acorta el periodo de estrés de transporte y hace que los perros se acostumbren más rápido a la nueva instalación. Entonces, siguiendo con este tema conductual, ¿cierto? Que es donde nos queremos concentrar. ¿Qué es lo que nos muestra la lámina aquí? ¿Qué es lo que ven ustedes? Aquí llegó el perro, ¿cierto? Está en la sala de cuarentena, vamos a ir a visitar el perro y el perro me ve a mí, no me ha visto nunca, no me conoce, no conoce mis olores, no conoce mi trato, no conoce mi tono de voz, si hablo fuerte, hablo muy rápido, hablo despacio, entonces no conoce mis gestos, etc. Entonces, vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, de que las posturas iniciales que van a tener los caninos frente a al nuevo personal técnico, es esta, ¿cierto? Esta que vemos en la lámina. Aquí está, esto, ¿cierto? Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra expertise? Y por eso es que tenemos que conocer el reactivo biológico con el cual vamos a trabajar. Los perros no son los mismos que los cerdos. Los gatos no son perros chicos. Los ratones no actúan como los conejos. Entonces, nosotros tenemos que conocer, tener experiencia sobre la conducta normal para poder determinar qué es lo anormal, ¿ya? Siempre decimos, por ejemplo, cuando hacemos protocolos, no, vamos a medir mediante aspectos conductuales cuando la conducta del perro sea anormal. Y díganme ustedes, ¿qué es normal? Entonces tenemos que definir las conductas que son normales para poder determinar aquellas conductas que van a ser anormales. Y fíjense lo que ocurre aquí. Miren, estamos viendo un perro que está recién llegado, ¿cierto? Y si giramos hacia la derecha, ¿cierto? Es esta postura previa puede derivar en dos reacciones y son completamente opuestas. ¿Cómo se explica? O sea, aquí podemos ver, por ejemplo, que este perro está preparado frente... Acá estoy. Y se da cuenta que yo me voy a acercar de manera introspectiva a tomarlo, a tocarlo, y él no me conoce y puede reaccionar perfectamente de esta manera, de manera agresiva, ¿cierto? O bien, como se ve acá, puede primero agacharse, ¿cierto? Tomar una posición en que creemos nosotros que va a tomar una posición de sumisión o de aceptación a este ser extraño que somos los investigadores, ¿cierto? Los estudiantes, los técnicos o quienes van a hacer la mantención de estos caninos, y se pone en una posición de sumisión, ¿ya? Luego aquí se va a ir por dos ramas. O de frentón, el perrito o estos caninos van a optar por una posición de prepararse a la agresión o a una sumisión. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto?
que tenemos que hacer un acondicionamiento muy gradual y muy cuidadoso y muy lento para que lleguemos a esto. Lo que queremos ver finalmente es que después, tanto que haya superado el periodo de agresividad inicial que podrían tener los caninos o de sumisión inicial, ambos casos, si somos pacientes, le hablamos de manera amable y hemos considerado el tiempo necesario para la adaptación y el acondicionamiento de los caninos a su nueva instalación, vamos a llegar a esto, ¿ya? Donde queremos que el animal ya nos reconozca como un ser amable, como seres que nos vamos a preocupar de ellos, que no los vamos a hacer sufrir, que les vamos a dar las condiciones ambientales, nutrición, macroambientales, microambientales, cariño, espacio, etcétera, para establecer una relación de respeto y de cariño con estos modelos de investigación. ¿Ya? Aquí volvemos a la fotografía, ¿cierto? De socialización y comportamiento que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque ¿qué relevancia tiene esta foto? Es que lo que se recomienda es que si vamos a adquirir grupos de perros, es que estos perros ojalá se mantengan en grupos en la nueva instalación. Está absolutamente comprobado y está publicado de hace mucho tiempo ya, de que aquellos elementos que son, o modelos, especies, seres que se están manteniendo de manera individual, va a ser mucho más difícil y mucho más lento llegar a la socialización y al acondicionamiento de un ejemplar para investigación. Es mucho más fácil entonces que este periodo se acorte y es mucho más eficiente de que ocurra cuando se mantengan, ojalá incluso entre hermanos, o sea, que provengan de la misma camada, y si no es así, que se mantengan después en condición de grupo. La condición de grupo es fantástica en la mantención de perros. Nosotros acá en Chile no hemos tenido experiencia en este tipo de manejo colectivo, sin embargo les puedo contar que sí lo hemos visto en la mantención de conejos. En nuestra instalación nosotros tenemos, antiguamente los conejos se mantenían en condiciones individuales, en jaulas pequeñas, y actualmente lo que hacemos es el manejo en corral. Y fíjese que incluso hemos visto que en situaciones experimentales donde, por ejemplo, queremos producir, estoy hablando de conejos para dar el ejemplo, un anticuerpo policlonal producido en conejos, en la respuesta inmunológica y el título anticuerpo que uno logra obtener en aquellos animales que fueron mantenidos en condiciones grupales es más alto que en aquellos ejemplares que se mantuvieron en condiciones de aislamiento individual. Para el mismo conejo, para la misma raza, para la misma edad, para el mismo sexo, para el mismo antígeno, la única diferencia es el método de mantención en que esto está ocurriendo. Lo mismo se esperaría de los perros, en términos conductuales y en los datos que nos van a entregar, la calidad de los datos que va a entregar la investigación científica realizada en ejemplares que se mantuvieron en condiciones grupales. ¿Ya? Siguiendo con lo anterior, ¿cierto? Quiero reforzar esto porque dentro de todas las anécdotas que uno podría contar, voy a llegar a una parte donde están los elementos de protección personal y ahí se los voy a recordar. Pero lo que quiero hacer énfasis y que pudiéramos destacar y que ustedes pudieran anotar ahí, que la relevancia que tiene poder identificar las conductas asociadas al dominio, ¿cierto? Asociadas a la socialización, asociadas a las conductas de miedo, sobre todo en este momento en que estamos conociendo a estos recién llegados. ¿Por qué? Porque como ven en la fotografía, ciertas actitudes, ¿cierto? Las orejas hacia atrás, el gruñido. Si un perro te muestra los dientes, es porque tienes altas probabilidades de que ese perro pueda morder, ¿ya? Entonces, ojo con eso. En general los perros no son agresivos. Los perros, la mayoría de los perros que llega a morder, lo hace por miedo y se clasifican como mordedores por miedo. Lamentablemente, si esta actitud no se logra controlar en el tiempo y los perros que han sido elegidos como ejemplares para investigación mantienen esta condición de agresividad, no pueden ser utilizados en la investigación, debido al riesgo que significa la manipulación y al estrés que se les provoca a ellos mismos en las distintas tomas de muestra o cuando se hacen experimentos conductuales o cuando queremos trabajar experimentalmente con ellos. ¿Ya?
¿Cómo se puede resolver esto? Y aquí tenemos a nuestro participante estrella que está equipándose allá en el patio. Va a venir en un ratito más, el Max. Una de las cosas que uno puede ayudar a la sociabilización y al acondicionamiento de los perros son los requisitos de ejercicio, ¿ya? Entonces aquí aparece el Max, que es un Weimaraner, que no es un modelo ampliamente utilizado en investigación, lo estoy usando porque es mi perro, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los paseos se pueden sacar del corral, del lugar donde están estabulados, y los paseos por la instalación, o sea, a veces se establecen corredores especialmente para hacer ejercicio. Hay lugares, por ejemplo, donde se les ponen máquinas de ejercicio de estas trotadoras, y los perros se suben a la trotadora y les encanta. Y al principio como que les cuesta, pero después uno le abre la puerta, y igual que los reproductores cuando van al momento de cruzar. Se suben a la máquina trotadora y están ahí 30 minutos trotando en la máquina trotadora porque se acondicionan, se acostumbran, y eso es fantástico en la sociabilización y en la motivación para el ejercicio que necesita esta especie. Nuevamente, hacemos la detención aquí porque en algunos países los requisitos de ejercicio para esta especie son obligatorios y son ley. ¿Ya? Entonces, tienen que revisar ustedes la legislación local respecto a qué es lo que dice la ley en sus países respecto de la obligatoriedad del ejercicio en animales estabulados con fines experimentales. Bien, ¿qué otras cosas de las cuales nos tenemos que preocupar, ¿cierto? En la mantención de estos perritos, ya sabemos que ya llegaron, ya se están sociabilizando, ¿cierto? Ya somos amigos de los perros, pero los técnicos, los manipuladores, los estudiantes, los investigadores, podemos estar frente a ciertos daños que nos pueden ocurrir en el manejo de los perros. Y entre ellos se destacan, por supuesto, las alergias principalmente, ¿cierto? Entonces, como ven en la lámina, hay algunos elementos de protección personal que deberían ser utilizados para el trabajo con investigación en perros. Sin embargo, no están todos aquí. ¿Cuáles son los otros elementos que uno puede agregar a esta lámina? Bueno, van a ser todos aquellos que sean necesarios, dependiendo de qué. ¿De qué creen ustedes? Va a depender del protocolo experimental, ¿cierto? Si hay algunos protocolos experimentales que incluyen manipulación diaria o medir constante fisiológica y los perros son muy inquietos, o por ejemplo que necesito tomar una muestra y por motivo del experimento no me permite la utilización de tranquilizantes, que podría ocurrir, y eso por supuesto que tendría que estar aprobado por el Comité de Bioética previamente, es donde se va a ajustar el procedimiento experimental en función del uso de los elementos de protección personal. Yo puse esto porque son los más generales que deberíamos tener presentes. ¿Cuáles? Guantes. Por supuesto, cuando hablo de guantes en el manejo de perros no me refiero a los guantes de látex, me refiero a unos guantes resistentes, ¿cierto? Y que puedan especialmente ayudar en la contención de evitar de que los dientes del perro o las uñas de los perros traspasen el guante y nos puedan producir algún daño, ¿cierto? Uso zapatos obligatorio de seguridad, ¿cierto? Es lo habitual. Y por supuesto que también hay que hacer énfasis a la necesidad, lo necesario que es la protección acústica. ¿Ya? Vamos a llegar también al momento del ruido, ¿cierto? Pero, ¿desde dónde proviene el ruido en unas instalaciones de perros? Dirán ustedes. Bueno, hay múltiples ruidos, pero ¿cuál es el principal ruido que se va a producir en una instalación de donde se están manteniendo perros? Por supuesto que son los ladridos. No solamente si hay más de un perro. Basta que haya un solo perro nomás para que haya suficiente ruido por los ladridos que genera un perro, ¿cierto? Entonces, en estas instalaciones se recomienda, e incluso en algunos centros se hace obligatorio la protección acústica, ¿ya? Aparte de la protección acústica, como vemos aquí en la foto, aquí yo me aprovecho también de una fotografía que no es de una instalación de perros. Esta es la instalación que tenemos acá en la Fundación Ciencia para la Vida en Chile, donde tenemos unos RAS ventilados, ¿cierto? Y solamente quiero contar de que en el caso de los perros, más allá de la protección de barrera sanitaria que se necesita, ¿cierto? Sobre todo en ambientes que son SPF, cubre calzado, la mascarilla, de la cual ya todos estamos acostumbrados, ¿cierto? Cubregorro, es el material que se necesita para evitar daño sobre nuestros cuerpos, producto especialmente de rasguños en la manipulación de los perros,
Y también ofrece una barrera sanitaria para evitar que los gérmenes que eventualmente nosotros pudiéramos ingresar hacia la instalación. Ok, ya tenemos los perros, pero como que partimos al revés, pues. Debería ser esto primero, pero nos podemos detener. Aquí en el diseño de instalaciones es muy importante que cuando vayamos a diseñar estas jaulas que vimos o estos caniles que vimos en el video, ¿cierto? Consideremos la opinión de los perros. Aquí aparece, esto por supuesto no es un perro, pero es lo mismo cuando queremos hacer instalaciones para otras especies. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que tener empatía a grado tal que hay que pensar como perro. Porque ¿cómo vamos a ver qué dimensiones tiene que tener la jaula? Eso va a depender de la raza, del tamaño, del tipo de protocolo experimental, pero un aspecto emocional del ser humano que sí tenemos nosotros y que podemos ir en favor de estas especies es la empatía, ¿cierto? Hay que ponerse en el lugar del perro. Si yo soy perro, no quisiera estar encerrado en un espacio de 1 metro por 1 metro, ¿cierto? Entonces, cuando se diseñen las instalaciones, no solamente hay que incluir a un equipo formado por arquitectos, médicos veterinarios, especialistas en bienestar animal, investigadores que trabajen con animales, investigadores que no trabajen con animales, arquitectos, expertos en clima, etcétera, etcétera, para que juntos se pueda realizar un adecuado diseño de instalaciones que incluyan los perros. Como aparece aquí en la lámina, ¿cierto? Aquí los perros están pidiendo sus propias necesidades al momento de diseñar la instalación en la cual van a ser recibidos. Dentro del manejo y de las instalaciones que ya luego, una vez que están diseñadas, uno de los elementos clave, pero que si yo lo pudiera poner en la ley, con carácter de obligatorio, y esto va más allá en la mantención de perros con fines experimentales, sino que también con las mascotas que tenemos, ¿cierto? Es el enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental es transversal, necesario, y yo diría que estamos, sobre todo en esta nueva era de estos términos que se están acuñando ahora de la cultura del cuidado, esto que ya se viene hace muchos años del uso de las 3R, dentro del refinamiento está el enriquecimiento ambiental. Y en el caso de los perros, sigue siendo tanto o más relevante que en otras especies. Aquí podemos ver, por ejemplo, una manera de acortar ese periodo de acondicionamiento que estábamos mencionando en láminas anteriores, es entregarle juguetes, que el alimento vaya dentro de un envase, que el alimento, por ejemplo, esté escondido, que tengan huesos de cartílago, o incluso en la infraestructura considerar zonas de gimnasio, zonas de actividades, zonas de juego, distintos elementos para que ellos se entretengan, puedan interactuar, y eso por supuesto que ellos después de un par de horas, incluso días máximo, van a empezar a utilizar hacer esas distintas rutinas y estos distintos implementos que están dentro de este espacio. Fíjense qué bonito este lugar, ¿cierto? Este es un sector que está, ¿cierto?, que nos muestra un espacio interior de un canil que está conectado por ahí, no sé si lo logran ver ustedes por ahí, con un sector que va hacia una zona exterior, donde ellos también pueden tener una zona de más luminosidad, que perfectamente puede estar protegida, ¿cierto? Y cerrada, con un ciclo de aire, como vamos a ver más adelante, pero con espacio suficiente para que ellos puedan desenvolver todas sus conductas asociadas a su especie. Ya están instalados, ya están acondicionados, bueno, los perros comen, los perros toman agua, como todos los seres vivos, ¿cierto? Y aquí tenemos que tener algunas recomendaciones puntuales que yo les voy a mencionar, ¿cierto? Especialmente en atención a su dieta. Porque uno de los errores que comete comúnmente el investigador o incluso algunas instituciones, no solo con los perros, sino que con otras especies, es querer comprar cualquier alimento estándar para mantener los perros. Total, presupuesto, alimento, pareciera no ser algo de lo que no nos tuviéramos que preocupar, sin embargo, es al revés, al contrario. Lo principal donde tenemos que destinar nuestros recursos es en un buen alimento. Ahora, sin caer en la propaganda, yo usé esta foto de modelo, ¿cierto? Pero Lab Diet es una de las tantas empresas
hay otras, por supuesto, que tienen dietas diseñadas, ¿cierto?, que nos aseguran la análisis garantizado de los elementos que conforman la formulación del alimento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo voy al supermercado y compro un alimento para mi perro, ¿cierto?, corro el riesgo de que ese alimento, por un tema estacional, vaya variando en el transcurso del año, porque probablemente en verano van a encontrar algunos elementos que forman parte de su formulación, pero en invierno esos elementos no van a estar. Entonces, la diferencia entre las dietas comerciales estándar versus estas que son para animales de laboratorio es que estas pueden garantizar la formulación durante todo el periodo del año. Entonces, el análisis garantizado nos permite también de que se obtengan datos, independiente del tipo de experimentación que se haga con ellos, de calidad y independiente del estado, de las estaciones en que nos encontremos durante el año. Va a dar lo mismo sea en invierno, en primavera, en otoño, verano. ¿Cierto? Cosas donde nos tenemos que poner especial atención en la alimentación, por supuesto en el porcentaje de proteína, que para el caso de perros que se destinan a la experimentación no puede ser menor al 25%, la grasa no puede ser menor al 9% y la fibra no puede ser mayor al 4%, ¿ya? Porque una de las cosas importantes es que estos productos certificados y garantizados nos aseguran que también el porcentaje de proteína que se ofrece, ese 25%, sea de un elemento que cumpla con el requerimiento nutricional del perro, porque podríamos tener un 25% de proteína y esa proteína es, por ejemplo, de maíz o de otros cereales. Pero recuerde que dijimos al principio que los perros son principalmente carnívoros. Por lo tanto, esta proteína tiene que ser de origen cárnico, ¿cierto? Proteína de origen de carne, ¿ya? Con respecto al consumo de agua, en el caso del consumo de agua, esta tiene que ser, como la mayoría de los animales que se mantienen en condiciones de laboratorio, ad libitum, o sea, cuando ellos quieran pueden tomar agua, pero aquí hay una pequeña diferencia respecto a la alimentación ad libitum de los perros. ¿Por qué piensan ustedes? Sobre todo cuando estamos hablando de que las principales razas utilizadas en la experimentación con perros es la raza Beagle. Entonces, imagínense ustedes, le tenemos alimentación ad libitum a los perros. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nos vamos a disparar en la condición corporal y es probable que estos perros, si tienen una alimentación ad libitum, lleguen a estados de obesidad que son indeseables no solo para la condición del perro, sino que no nos sirven para realizar investigación de manera adecuada con este modelo, ¿cierto? Entonces, en el caso de los perros, la alimentación tiene que ser controlada. Y hay dos tips o dos recomendaciones que yo les puedo hacer, es que si vamos a tener perros en una condición individual, ¿cierto? Porque dijimos que la recomendación era mantenerlo en condiciones grupales, no hay problema entonces de darle su ración. Pero si tenemos a nuestros perros en una condición colectiva, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a generar con el tiempo una jerarquía en esos perros, entonces va a estar el perro alfa, ¿cierto? Luego el perro número 2, número 3, y dentro de un grupo de perros que están siendo mantenidos en el mismo espacio, alguno de los perros se va a repetir la ración, se van a alimentar 2 veces. Entonces, la alimentación en condiciones grupales tiene que organizarse o supervisarse y observarse de manera que todos los perros reciban su ración y se la coman en el momento, la reciban en el momento. Por lo tanto, si nos descuidamos y le colocamos el alimento y nos vamos a la sala del lado, va a ocurrir de que hay un perro que se va a repetir la ración y se va a comer la de otro, y hay otro, por tanto, que no va a recibir la cantidad de nutrición y de elementos que requiere para mantener su condición corporal. Esta lámina nos muestra, ¿cómo estamos la hora? Bien. Ya, esta lámina nos muestra aspectos, dos cosas que tenemos que considerar. Habitualmente existe el mito, ¿cierto?, de que tenemos que controlar el peso de los perros.
Y bueno, si bien el peso es muy importante de controlar, sobre todo para cuando queremos desparasitar, cuando queremos administrar alguna sustancia, algún medicamento, todo esto va en miligramos por kilo, ¿cierto?, de perro, ¿cierto? Pero lo que nosotros tenemos que evaluar y frente a una observación rigurosa y permanente, un par de veces a la semana, ¿cierto?, es la condición corporal de los perros. La condición corporal de los perros, ya sea para animales de experimentación o para nuestras mascotas, se mide en una escala de 5, ¿cierto? Va de 1 a 5, siendo 1 un estado de caquexia o desnutrición, como vemos acá en la figura, en la lámina, ¿cierto? Hay un perro que está con desnutrición, se le ven los huesos de las costillas, los huesos de la columna, los huesos de la pelvis, podemos decir que está en una condición de 1, ya en una mala condición nutricional. Si nos vamos para el otro lado, ¿cierto?, al otro extremo, todos los extremos son malos, este está en una condición de 5, es un perro que no nos va a servir para hacer investigación. Imagínense nosotros tuviéramos que estar estudiando diabetes mellitus o queremos, no sé, pues, usar estos ejemplares para instalar un dispositivo cardíaco o menos hablar si queremos, lo estamos utilizando en investigación de la propia nutrición, no nos van a servir ninguno de los extremos. Entonces, la condición corporal a la cual tenemos que llegar es la condición de 3. Y repito, esto no solo para animales de investigación, lo mismo para nuestras mascotas, así que tarea para la casa. Vamos a ir a mirar cómo está nuestro perro y en qué condición de clasificación de condición corporal está. Y si está en alguno de los extremos, lo más probable es que sea más fácil encontrar perros sobrepeso que desnutridos, ¿cierto? Por los cuidados que obviamente le damos los dueños o los cuidadores. Podemos hacer algunos cambios nutricionales porque esto, sobre todo con el tiempo, va a ir en desmedro de su salud. Vamos a los requisitos ambientales, macroambientales y microambientales que se requiere para, o se recomiendan para la adecuada mantención de este modelo, ¿cierto? Aquí yo puse algunas láminas, ¿cierto? Pero en términos generales, si queremos hablar de temperatura y humedad, la guía, si mal no recuerdo, recomienda un rango de temperatura bastante amplio que va de los 18 a los 29 grados Celsius. ¿De qué va a depender cómo me voy a mover dentro de ese rango? Especialmente en el estado fisiológico que se encuentran nuestros perros, porque no es lo mismo la edad, el sexo, el tipo de experimento, y ahí tenemos que ajustar la temperatura al momento que están viviendo nuestro modelo, ¿cierto? Porque, ojo, como vamos en la que sigue, no es lo mismo la temperatura necesaria para mantener cachorros de 2 o 3 semanas de vida recién nacidos, o animales que ya están acondicionados, que tienen 2 o 3 años y que necesitan una temperatura un poquito 21, 24 grados y no llegar a la de 29 grados. ¿Ya? Aquí hay un cuadro comparativo, ¿cierto? Solamente lo puse para que, si bien hay muchas temperaturas que se comparten en la mantención de distintas especies, no podemos hacer el experimento de mantener en una misma sala animales de diferentes especies. Yo creo que eso no es necesario que deben haberlo escuchado, lo deben saber todos ustedes. Sin embargo, siempre es bueno decirlo, porque siempre hay algún investigador creativo por ahí que quiere juntar alguna especie con otra. Total, se basa en que la temperatura, la luminosidad, la humedad de la sala es la misma para ambas especies. Pero no, ¿ya? Así, no vamos a hacer ni tal de intentar juntar perros con cualquier otro tipo de especie, ¿ya? ¿Qué es lo relevante que quiero dejarles aquí? El tips, que si la instalación está diseñada para mantener condiciones de temperatura como las que recomendamos, de 18 a 29, con una media aparece acá de 15 a 21, ya pongamos 21, ¿ya? 21, 24 grados Celsius. No podemos olvidarnos de la importancia que tiene el registro de los parámetros medioambientales, ¿ya? Porque si ya nos instalaron un equipo, ya pusieron el clima está adecuado, sabemos que la temperatura es de confort para nosotros, también es de confort para los perros, eso no sirve de nada si no llevamos un registro exhaustivo y diario de los parámetros medioambientales, entre ellos la temperatura, ¿ya? Para ello, puse esta lámina, ¿cierto? A modo de ejemplo, no se las voy a leer ahora, pero lo que dice es que
menciona las actividades necesarias para registrar la temperatura, ¿cierto? ¿Y qué significa este documento entonces? Es que, aunque sea algo tan simple como el registro de temperatura, esto tiene que estar previamente establecido en el POE. Todos ustedes saben lo que es el POE, ¿cierto? Procedimiento operativo estándar e incluso para el registro de la temperatura. Entonces nuestra instalación, que no tiene perro, ¿cierto? Nuestra instalación en la cual yo trabajo, tiene roedores, pero diariamente se registran las temperaturas y eso nos permite inmediatamente tomar decisiones, sobre todo después de un fin de semana, después de un corte de luz o después de los cambios estacionales del invierno a la primavera, de la primavera al verano. Ayer acá en Santiago de Chile habían 20, estamos en agosto, que es pleno invierno, y tuvimos -1 en Santiago, -1 grados Celsius ambiente afuera, y en la tarde, después de las 4 de la tarde, hacían 28 grados en pleno invierno. Entonces, estas variaciones de temperaturas ambientales, por supuesto que de alguna manera influyen, ¿cierto?, en una instalación que tiene su equipo, que logra censar estas variaciones, pero hay que estar atento porque cada variación ambiental externa podría influir en pequeñas variaciones de temperatura dentro de nuestra instalación, y hay que estar atento a esos cambios, ¿ya? Por supuesto que tenemos que tener un sistema de ventilación, ¿cierto?, que suministre adecuados niveles de aire para todas las especies. Ustedes, yo creo que ya esto ya también lo han escuchado. En el caso de los perros necesitamos unos 10 a 15 recambios de aire por hora, ¿cierto? La finalidad de la ventilación, principalmente diluir, ¿cierto?, y expulsar hacia el exterior contaminantes gaseosos como el amoníaco, y el ingreso mediante la inyección de aire fresco y renovado, ¿cierto? Siempre hay que estar, la ventilación y los sistemas de ventilación va en estrecha relación con el ajuste de los niveles de humedad, que no sé si lo mencioné, pero para el caso de humedad, como decía la diapositiva anterior, ¿cierto?, se recomienda que sea, en el caso de los perros, entre 30 y un 70%, según la recomendación de la guía. Hay otras recomendaciones, otras publicaciones que hablan de un 55% con más o menos 10. Pero en este caso nos referimos a lo que dice la guía, que va de un 30 a un 70% de humedad relativa del aire para el modelo de los perros, ¿ya? En el caso de iluminación, ¿cierto? Por supuesto que, como todos los mamíferos, ¿cierto?, el tema de la iluminación es fundamental para su ciclo circadiano, ¿cierto?, para el tema hormonal, para la adecuada mantención de la especie. Se habla de una intensidad lumínica de 350 lux a 1,5 metros del suelo, o 130 a 325 lux a nivel del canil donde están los perros, ¿ya? Lo ideal siempre es tener un sistema automático de regulación de luz con timer, ¿cierto?, que nos permita mantener 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Y una recomendación en el diseño, nos fuimos de nuevo atrás, en el diseño de instalaciones para perros, especialmente en aquellas salas que son de experimentos conductuales, ¿cierto? Es la posibilidad de individualizar las salas de procedimiento o las mismas salas de mantención con diferentes fotoperiodos. Entonces los timers que manejan este ciclo de luz deberían estar individualmente en cada una de las salas. Así nosotros tenemos la posibilidad de correr, adelantar o cambiar los ciclos de luz según el requerimiento que tenga, ¿qué cosa? El experimento, ¿cierto? Por supuesto que hay que evitar la luz durante los ciclos de oscuridad, y en todo el planeta llega el investigador el día fin de semana a las 12 de la noche y tiene un experimento cuando ya el ciclo de luz se cortó, si es que es de 8 a 8, por ejemplo, acá en Chile de 8 a 8, a las 8 se enciende la luz, a las 8 se apaga, no puede llegar a encender la luz, ¿ya? Entonces lo que nosotros recomendamos ahí es, por ejemplo, la utilización de una linterna baja, si necesita ingresar a un sector que ya está en oscuridad, porque al igual que otros animales de laboratorio, estarle encendiendo la luz en momentos que ellos están en su periodo nocturno, no les produce nada bueno en realidad, porque cambia su metabolismo, el tema hormonal, y a lo menos les causa una situación de estrés pasajero. Volvemos a la situación de ruido, ¿cierto? Donde mencionamos ya que el control del ruido en estabulaciones o lugares donde se mantienen esta especie, el principal productor del ruido, a diferencia de otras especies, es el mismo perro,
¿ya? Imagínense, varios perros en un canil, basta que empiece a ladrar uno para que empiece la orquesta y estén los 15 perros ladrando. Entonces ahí se recomienda, y como les comentaba, en algunos países o en algunos centros, más que países, en algunos centros es obligatorio la utilización de protección auditiva para disminuir la sensibilidad del ruido. Otros ruidos que son propios de un bioterio, ¿cierto? De un lugar donde se mantienen animales de experimentación, son los ultrasonidos, los ruidos repentinos, los portazos del personal, se fue el investigador enojado, se agarraron los técnicos, se armó la pelea y se producen estos ruidos de los choques de los carros con botella, las puertas, el ruido de la sala de lavado, el autoclave que suena para allá, suena para acá. Entonces, todos esos ruidos hay que tratar de que estas zonas se mantengan aisladas del lugar donde están descansando nuestros perros. Vamos avanzando con respecto al uso y almacenamiento de sustancias químicas y tóxicas. También en aspectos generales, no solamente para los perros, pero en este caso especialmente indicado en los perros, el bodegaje tiene ciertas características donde tenemos que estar muy atentos para almacenar por separado, ya sea el alimento, los elementos que constituyen la cama de los perros, o las jaulas que están almacenadas en desuso y que están manteniendo limpias. ¿De qué cosa? De los detergentes, de los químicos, de otro tipo de reactivos que se usan en investigación, del ácido clorhídrico, del cloro, de cualquier producto que sea utilizado en desinfección, tiene que estar por separado. En estanterías, bien rotulado, en bodegas que tienen que tener llave, y por supuesto en lugares donde no va a estar todo mezclado. También, por ejemplo, hay que tener un espacio para el congelador, ¿cierto? Que en el caso, si queremos trabajar con perros, la morgue, como se dice, tiene que tener un espacio suficiente de tamaño para poder recibir los animales después del punto final humanitario o cuando se terminó el proyecto o después de haber realizado la eutanasia. Algunas recomendaciones de sanitización, y en el caso de los perros, a diferencia de la limpieza que se hace en instalaciones de roedores, se usa el sistema all in, all out, o sea, todo dentro, todo fuera, igual que en las producciones de cerdo o de aves de manera industrial. En el caso de los perros de uso experimental y en conejos, nosotros por ejemplo en nuestra instalación de conejos hacemos el sistema all in, all out, o sea, o se van todos para adentro o se van todos para afuera. Cuando vamos a hacer la sanitización, sacamos a los animales a una jaula limpia, a una sala contigua o a un lugar de esparcimiento, y en ese momento, cuando la sala está desocupada y sin animales, se realiza el procedimiento de sanitización. El procedimiento de sanitización, de nuevo, y para no alargarme, tiene que estar escrito en un procedimiento operativo estándar, el personal tiene que estar capacitado, el personal tiene que tener los elementos de protección personal, se debe llevar registro de la periodicidad, se debe conocer las diluciones de los distintos productos que se utilizan, y fíjense que a diferencia de lo que uno piensa, lo que se está usando actualmente es elementos químicos, productos de sanitización cada vez menos agresivos con el ambiente y con la infraestructura, porque uno de los elementos clave en la sanitización no siempre es el mismo químico, sino que es, por ejemplo, enjuagar bien con agua caliente y después de eso, cuando esté todo seco, una adecuada ventilación. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que volvemos a la importancia que tienen esos recambios de aire por hora, tener un clima adecuado de ventilación, de inyección, de extracción de aire, no tan solo para los perros, sino que para cualquier especie, pero especialmente en este caso los perros, hace muy eficiente también y hace que la sanitización, uno no necesita limpiar con cloro las instalaciones de perros. O sea, basta con un desinfectante, un amonio cuaternario o el Virkon, que es uno de los que se utiliza ampliamente en la desinfección de este tipo de instalaciones, ¿cierto? Sin querer dar alguna recomendación de marca, sino que es lo que, por ejemplo, yo uso. Y después con estas hidrolavadoras, como se ve en la imagen, y ojalá con agua caliente, enjuagar la instalación hasta que se seque con aire caliente o aire forzado, y luego que esté limpia y seca y aclimatada con su temperatura normal, pueden reingresar los animales a la instalación. Bien, ya hablamos algunos tips
generales de infraestructura, ¿cierto? Y ahora nos vamos a trabajar con nuestros amigos, los perros. Aquí ya pasamos por el proceso de sociabilización, ya pasamos por el proceso de acondicionamiento, entonces ya somos amigos del perro y el perro es nuestro amigo. Algunas recomendaciones respecto del manejo, ¿cierto? Por supuesto que estas imágenes, si yo la hago el primer día de llegada con un perro que no me conoce, me estoy arriesgando potencialmente a una agresión de defensa, producto del miedo que podría tener el perro si es que voy y le agarro el cuello, ¿cierto? Sin embargo, como estos animales ya están sociabilizados y ya podemos trabajar con ellos, aquí hay algunas maneras en que podemos, se recomienda para poder manipular este modelo. Entonces, es simplemente, como aparece en la figura, tomándolos, abrazando los perros, ¿cierto? Tomándolos con firmeza, pero con suavidad, un equilibrio entre ambos aspectos. Se pasa el brazo por el cuello, el otro brazo por el abdomen, y ahí se pueden sujetar, ¿cierto? Para que otra persona o uno mismo incluso, aunque se recomienda siempre trabajar de a dos, pueda hacer los experimentos o administración de sustancias que requiera en los animales. ¿Ya? Entonces hay distintas maneras de sujeción. Aquí también vemos otra forma. Si el perro aún está muy inquieto, podemos recostarlo sobre una mesa con los miembros anteriores extendidos, ¿cierto? Incluso ahí podemos ver en esta figura que este perro, pareciera ser que se porta excelente, ¿cierto? Está sujeto por el cuello y el mismo operador, el mismo técnico con la otra mano está haciendo oclusión de una de sus venas, ¿cierto? Para poder tomar una muestra. Entonces ya aquí otra persona perfectamente, sin el uso de pinzas ni elásticos, perfectamente podría tomar una muestra de sangre a este nivel, ¿cierto? Si el perro sigue inquieto, podemos pedir ayuda y hacerlo entre dos. Si el perro aún está inquieto, o por ejemplo, necesitamos como parte del estudio o del procedimiento tomar una radiografía, hacer una ecografía, ¿qué es lo que se requiere? De una sedación básica, algún tranquilizante menor, acepromacina más atropina en dosis propias para el peso del perro, para su edad y para su condición fisiológica, y con un poquito de estos tranquilizantes es suficiente para, por ejemplo, para tomar una radiografía. Recuerden que si un tranquilizante no es suficiente para sedar o tranquilizar a un perro que es de experimentación, es porque ese modelo, ese ejemplar, no sirve para experimentación. Es diferente cuando estamos en la clínica menor, ¿cierto? Y recibimos a un paciente que sí o sí necesitamos tomar una placa radiográfica y no es suficiente con el tranquilizante menor, llegamos a anestesiarlo nomás, se usa anestesia general para tomar la placa, pero en el caso de animales de experimentación, recuerden ustedes que han sido animales seleccionados e incluso se han eliminado aquellos ejemplares que no lograron la sociabilización y en aspectos conductuales y no se lograron acondicionar para el trabajo en investigación. Método de identificación, aquí también hay que consultar la legislación local porque la recomendación, por supuesto, es usar un método de identificación que sea indeleble y permanente. La guía, por ejemplo, recomienda que se pueden colocar pequeñas inyecciones de una tinta de estas que son para tatuar, ¿cierto? En cachorros a nivel abdominal, bajo la piel, con una aguja de 27G, de esas de tuberculina o insulina. Se pueden hacer unas marcas en cachorros para poder marcarlos y saber cuál es cuál. Sin embargo, cuando ya los perros son adultos, la mejor manera de hacer un marcaje para su identificación es también con tatuaje, ya sea en la cara interna de la oreja, ¿cierto? O lo que se está utilizando actualmente es con la inserción de un microchip. Como ya les conté, acá en Chile no utilizamos perros de investigación, pero les puedo contar de que hace unos 2 o 3 años entró en vigencia la Ley de Registro Nacional de Mascotas. Y los propietarios y cuidadores de mascotas, perros y gatos, estamos obligados a utilizar un sistema de identificación. Se han masificado a nivel comunal las campañas de instalación de microchip. Y si uno no quiere usar el microchip, también existe la posibilidad de colocar un collar con la identificación del perro. Por supuesto que el collar se lo pueden sacar y ahí se pierde la identificación, así que lo que se recomienda es la instalación del microchip
El microchip, si no lo conocen, es del tamaño de un grano de arroz. Después se pasa a un lector, como estos lectores de código de barras que están en los supermercados, ¿cierto? Y nos entrega en una tablet o en un computador o en el celular la información de identificación del perro. En este caso, como les comentaba, en Chile, si a mí si se pierde mi perro, se extravía y alguien lo encuentra, lo lleva a cualquier clínica que tenga algún lector o a la municipalidad, al municipio, leen, le pasan el lector por el chip y saben inmediatamente dónde vive el perro, quién es el dueño y con eso se pueden recuperar las mascotas que se han extraviado o incluso uno es responsable legalmente frente a las acciones que haga nuestra mascota en el exterior. Eso a modo de anécdota más que nada. Habíamos mencionado al principio, ¿cierto? Cuando adquirimos estos perros de investigación, que teníamos, hay ciertas maneras de transportar los perros. Independiente del método de transporte, siempre va a existir el estrés de transporte. Sin embargo, el estrés de transporte va a ser mayor o menor dependiendo de las condiciones que tenga este medio de transporte. Cuando viajan en avión, todos ustedes saben que hay un espacio especialmente acondicionado para las mascotas que viajan en avión, viajan en su jaula, ¿cierto? La jaula tiene que ser adecuada al tamaño, donde el perro se pueda dar vuelta, donde se pueda enderezar, ojalá poner de pie, ¿cierto? Pero en aquellos vehículos que se requiere del transporte de estos perros desde el aeropuerto a la instalación definitiva, ¿cierto? O dentro del país, por ejemplo, cuando no se cuenta con transporte aéreo, es el especial diseño que requiere la instalación en la que, o sea, el vehículo que los va a transportar. Fíjense que ya es cosa del pasado que los animales de laboratorio viajen en taxi. Eso es algo que no se puede permitir, no sé cómo será en otros países, pero nosotros ya llevamos en Chile unos años trabajando e incluso algunas de estas recomendaciones van a ser parte de la ley de, eh, de los reglamentos que se están incluyendo en una ley que fue dictada hace unos años atrás. También estamos preocupados de que la ley incluya los reglamentos asociados al transporte, no solo de animales de laboratorio, sino que en general de animales, ya sea mascotas, animales de abasto, etcétera. Aquí podemos ver en la imagen que este vehículo ha sido, por supuesto, especialmente acondicionado para el transporte de perros, ¿cierto? En España, por ejemplo, se estila que desde la salida del perro, antes de la salida, hay que ir a, no recuerdo ahora cómo se llama el nombre del municipio tiene otro nombre, pero lo que equivale para nosotros la municipalidad, hay que ir a pedir un permiso para el traslado de los animales. Y en ese permiso va explícitamente de dónde viene el perro, quién es la entidad que provee de los animales, quién es el transportista que va a trasladar a estos ejemplares. Tiene que estar, el transportista tiene que estar certificado. Yo aquí no estoy certificado, no podría hacerlo. En España tiene que estar certificado el transportista para que esté capacitado para el traslado de los perros. El vehículo tiene que estar especialmente acondicionado, climatizado, tiene que tener las jaulas sin sectores que vayan a producir daño durante el traslado, tienen que ser adecuados para el tamaño de los perros, tienen que tener un clima controlado, tienen que haber sido sanitizados, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de procedimientos y cosas con las que hay que cumplir para hacer un transporte adecuado de este, y llegamos acá, de este modelo. Llegamos a un break, estamos bastante, creo que me demoraba un poco, vamos a llegar hasta las 10 de la noche. ¿Qué hacemos? Hacemos igual el break. Vamos a un break habíamos considerado un break de 10 minutos, pero va a ser de 5. Y ahora que vi la hora y llegamos al break, voy a apurarme un poquito más en la siguiente parte, ¿ya? Yo pensé que iba de lo más bien con el tiempo, me entusiasmé, chiquillos, disculpen. Vamos a un break, descansen, tomen un poquito de agüita y nos encontramos en 5 minutos. Perfecto. Bien. Este chico los quería saludar nomás. Mira. Es un pesado. Ven. Entró a saludar mi invitado estrella. No se quiere quedar. Ya, seguimos. Ven.
Bien, el manejo de la reproducción, chicos. Volviendo entonces con qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Con nuestro modelo. Vamos a ir un poquitito más rápido ahora. Esta vez me entusiasmé y me alargué. Lo siento. Pero esta lámina es muy interesante porque nos muestra cuando ya tenemos nuestros perros adultos o queremos producir nosotros o por algún procedimiento, ya sea por alguna experimentación, donde queremos hacer reproducción de nuestro modelo. Entonces, esta lámina resume qué es lo que tenemos que hacer para que ocurra la fertilización natural, ¿cierto? La monta, o ya sea una monta asistida, y la cruza de nuestros modelos, ¿ya? Entonces, en general, siempre se cree que cuando las perras están sangrando, ¿cierto? Cuando ya empiezan a sangrar a nivel vulvar, ya están listas para cruzarse. Y eso es un mito urbano. Se cree que los animales están sangrando y ya lo podemos juntar la hembra con el macho y estamos listos. Pero no es así. Tal como se muestra aquí, en general, en la etapa de proestro, la perra conductualmente ya emite una serie de feromonas a través del sangrado, ¿cierto? Y atrae al perro, pero la perra no está preparada para recibir al macho, ¿ya? Todavía no va a ovular. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos planificando reproducción en nuestro centro, porque podemos tener eventos de agresividad que pueden ser incluso fatales. Entonces, lo que le quiero decir es que tenemos que aprender y que tenemos que estar conscientes de que existe una etapa de proestro, que es donde están sangrando las perras, y terminado el sangramiento, y luego durante aquí dice la lámina 5 a 9 días, pero generalmente terminado el sangramiento, la vulva se inflama, ya no hay sangramiento, hay un líquido, un exudado más bien transparente, viscoso, es el momento del estro. Y es donde, como dice aquí, la perra acepta la cópula, ¿ya? Hay aspectos conductuales que uno puede identificar donde la perra acepta el macho, ya no hay agresividad, ya no hay rechazo, sino que levanta la cola, se pone en una posición de lordosis, hay de repente montas de la propia hembra hacia el macho, entonces ahí ya podemos decir de que la perra está lista para cruzarse, ¿ya? Y ojo, que este periodo también termina pronto. Y si se nos pasa el celo y insistimos con colocar el macho, pueden también haber eventos de agresividad y de peleas que pueden producir incluso heridas entre ellos, o si interviene el técnico o quien lo está manejando, también puede salir lastimado. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, para permitir el apareamiento, primero viene el sangramiento, esperamos de que termine de sangrar la perra, hay condiciones anatómicas de inflamación de la vulva, ahí recién le presentamos el macho reproductor, ¿cierto? Hay un reconocimiento, un cortejo. Si en este momento de reconocimiento y cortejo hay pelea, es que la perra todavía no está lista, que le falta un día, hay que separarlos y volver a juntarlos al día siguiente. Si luego del día siguiente sucede lo mismo y hay un rechazo de la hembra hacia el macho o hay agresividad, hay que volver a separarlos y juntarlos al día siguiente. Cuando la perra ya esté en su etapa de estro, ¿cierto? Va a dejarse montar por el macho, va a permitir la monta. El perro generalmente va a producir la penetración y luego el giro. Y como hemos visto, no sé si lo han visto alguna vez, pero generalmente queda un perro para cada lado, así, quedan como de espalda. No se preocupen, no se asusten. Anatómicamente el perro está preparado para eso, tiene una S peniana que se puede dar vuelta en 180 grados hacia atrás y simplemente hay que esperar los 10 minutos o el tiempo que dure el abotonamiento que permite la eyaculación del macho dentro de la hembra. Cuando esto ocurre, cuando es evidente el abotonamiento, podemos tener la certeza de que la perra va a quedar preñada. Ahora, como estos perros se están utilizando en un proyecto, ¿cierto? En un programa de investigación y queremos asegurarnos de que eso ocurra, la preñez, podemos repetir el evento al día siguiente. O sea, el día siguiente o subsiguiente podemos volver a juntar al perro con la hembra para que exista un segundo, incluso un tercer evento. Con eso es más que suficiente. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ahí vemos nuestro modelo Billy, ¿cierto? Que está uno para cada lado, ¿cierto? Ya ocurrió el abotonamiento o bloqueo copulatorio, como se conoce en otras partes.
Este es el día 0, el día 1, ¿cierto? De iniciado el conteo para el parto, la fecha probable de parto. Si esto ocurrió hoy, va a ocurrir en promedio en 60 días más, en algunas razas 58 días, en otras 63, 64 días como máximo. ¿Cómo vamos a saber si es que la perra está preñada? Bueno, la guía habla de a partir del día 20, 25, ¿cierto? Mediante ecografía. Hay algunos traductores ecógrafos que permiten la identificación ya a partir del día 18 de gestación. Pero ¿qué va a ocurrir si no tenemos un ecógrafo? Por simple observación, en el día 45 va a bajar el abdomen y es que el útero ya está cargado con las crías dentro, y a partir del día 45 en adelante, las perras que están preñadas es bastante evidente dentro de su condición corporal de que esto está ocurriendo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir contando los días, nos vamos a ir acercando al día 58, 59, 60. Entonces ahí nos ponemos ansiosos, ¿cierto? Y decimos, ya, pues, ¿cuándo va a parir la perra? 10 días antes de la fecha probable de parto hay que entregarles todas las condiciones necesarias en el nido para que ellos hagan el nido, elementos como pueden ser algunas mantas, que pueden ser de algodón o de algún tipo de fibra que permita de que ella se sienta cómoda. Y si nosotros queremos saber exactamente qué día va a hacer eso, y no tenemos a la mano algún equipo que nos indique con más precisión ese dato, hay un tips que yo he usado mucho, no solamente, especialmente en mascotas, cuando antiguamente me dedicaba a la clínica menor y me llamaban para saber cuándo va a parir la perra, es simplemente tomando la temperatura rectal. La temperatura rectal en perros, la temperatura normal, ¿cuánto es? 38,5. ¿Qué es lo que ocurre? 24 horas antes del parto desciende en 1 grado. Entonces, podemos quedar como prácticamente como que tenemos nuestra bolita mágica y decirle al dueño, o en este caso al investigador, porque estamos hablando de animales de experimentación, de que mañana va a parir la perra. Eso siempre y cuando haya ocurrido un descenso de la temperatura. Generalmente ocurre 24 horas antes, un día antes. Podría ocurrir 10, 12 horas antes, pero generalmente ocurre el día anterior. Cuando bajó la temperatura es porque mañana va a parir la perra. ¿Qué ocurre después del parto? Los cuidados neonatales. Por eso es que es importante la sociabilización y el acondicionamiento. Aquí no se puede acercar cualquier persona a ver los cachorros. Tiene que ser el cuidador que habitualmente hace el manejo con los perros. ¿Ya? Los primeros cuidados neonatales son propios están a cargo de la perra. La perra durante el parto se come la placenta y eso hace que también se desencadene el instinto materno. Hay que estar muy atentos porque los cachorros sabemos que no tienen la capacidad de termorregular, por lo tanto, podríamos necesitar de una fuente externa de luz. No se recomiendan las mantas a pesar de que están descritas porque los perros, así como no tienen la capacidad de termorregular, tampoco los cachorros tienen la capacidad de darse cuenta que se están quemando. Entonces es mejor utilizar una fuente alta, una lámpara, una ampolleta que sea una fuente de calor que nos permita aumentar la temperatura al interior del nido a una temperatura de 29, 30 grados Celsius como máximo. Con eso es suficiente para los cachorros. Después del día 7 días de nacido, ya los cachorritos van a tener la posibilidad de termorregular. ¿Qué ocurre después? Al día 11, 12, 13, los perritos abren los ojos, se abren los conductos auditivos externos, ¿cierto? Y empiezan a sus primeras interacciones sociales. Es muy relevante la interacción social, especialmente en la segunda y tercera semana de vida. Por ejemplo, si un perrito a las 3 semanas se queda solo, ya empieza a llorar, se lamenta y eso, la manera en que se lamenta es muy diferente a si es que, o sea, es muy característico el tipo de aullido que genera cuando está produciéndose esta ansiedad por separación. ¿Ya? Cosas que hay que identificar no solamente en las camadas, sino que en cualquier momento que estemos utilizando nuestros perros en experimentación, distintos signos clínicos asociados de dolor y angustia,
no solamente esta angustia asociada a la separación, por ejemplo, la hiperactividad, la inquietud, el nerviosismo, salivación, expresión facial ansiosa, la automutilación. Si un perro está con dolor o angustia, ya sea postquirúrgica o porque algo le pasa, algo le duele, es común de que empiecen con lamidos a nivel de los carpos, ¿cierto? Incluso se llegan a hacer heridas en esta zona de los carpos y eso es bastante frecuente en perros que podrían estar estresados o con alguna patología o algún proceso doloroso, ya sea postquirúrgico o después del experimento, ¿ya? Están renuentes a moverse, a levantarse, están en la marcha acelerada, etcétera. Agresividad incluso al acercarse o tocar. Ojo aquí, porque en perros que son de gran tamaño y que están adoloridos, hay que tomar la precaución nuevamente de elementos de protección personal e incluso la necesidad de usar un bozal para poder hacer el manejo adecuado de un perro que está inquieto y que se necesita administrar, por ejemplo, un analgésico, y si por dolor está inquieto, tenemos que asegurarnos de colocarle un bozal para administrar este medicamento para evitar una eventual mordida. ¿Ya? Rápidamente, solamente para que tengan este concepto que es muy relevante dentro de la identificación de estas situaciones dolorosas, ¿cierto? Que es el principio de analogía. El principio de analogía es la base para identificar situaciones de dolor. ¿Qué nos dice? El principio de analogía dice que todos los procedimientos que causen dolor en un ser humano son considerados dolorosos para los animales de experimentación y entre ellos el perro. Eso significa, ¿cierto?, que cualquier procedimiento que a mí me va a doler, una administración de un fármaco, una inyección intramuscular, una inyección endovenosa, una toma de muestra de piel, lo que sea, si a mí me va a producir dolor, también le va a producir dolor o incomodidad al perro, ¿ya? ¿Por qué tenemos que hacer valoración de dolor? Bueno, por supuesto, porque por ética, ¿cierto? Por aspectos bioéticos, por ley, dependiendo de la legislación local, ¿cierto? Porque la sociedad lo reclama, ¿cierto? Porque no podemos estar haciendo procesos dolorosos o de incomodidad, o al menos si hay procedimientos experimentales que incluyen algún grado de incomodidad, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance dentro de nuestro procedimiento experimental para disminuir esa condición de malestar, ¿ya? ¿Cómo podemos evaluar el dolor? Con lo que aparece en la columna a mano derecha, ¿cierto? Con el razonamiento de analogía. O sea, ya podemos decir que si hay un procedimiento que a mí me duele, al perro también le duele. Pero también hay situaciones más específicas donde podemos incluso cuantificar una situación de dolor, porque el razonamiento de analogía solamente nos dice si le duele o no le duele. Porque si a mí me duele algo, al perro también le duele. Pero hay una pregunta que tenemos que preocuparnos de contestar, que es ¿cuánto le duele? Y para eso ya tenemos que ser más específicos en nuestra evaluación de valoración de dolor, y se pueden usar las escalas de severidad, los etogramas de estado, valoración de dolor mediante expresión facial, los protocolos de supervisión. Los protocolos de supervisión hay que conocerlos, saber para qué son, para qué sirven, cómo se hacen, etc. Otra cosa relevante al momento de trabajar con este modelo es que tenemos que conocer el modelo. Nuevamente, como les mencioné antes, para poder determinar qué es lo que es anormal, tenemos que saber qué es lo normal, cómo se comporta normalmente un perro, ¿ya? Y tenemos que determinar en nuestro procedimiento experimental, en el protocolo experimental que fue previamente aprobado por especialistas, por personas del CICUAL, ¿cuándo vamos a observar dolor en los animales de experimentación? Hacernos esa pregunta. ¿Cuándo va a ocurrir? Por supuesto, por ejemplo, después de un procedimiento postquirúrgico. ¿Ya? Ojo con eso. Solamente unos datos técnicos, ya con esto vamos a ir rápidamente terminando, ¿cierto? Algunos procedimientos de administración de sustancias y extracción de sangre. Esto es un tips para que lo sepan respecto de los perros, ¿cierto? Sabemos que la volemia total del perro es de 79 a 90 ml por kilo de peso vivo, ¿cierto? Y el volumen máximo seguro de muestreo va a ser de 10 ml como máximo por kilo de peso, ¿ya? Para la administración de fluido endovenoso, también el volumen máximo permitido en bolo va a ir de los 2,5 a 5 ml por kilo. Yo esperaría que si se acerca a los 5 ml y tiene que ser en bolo, tiene que ser con la suficiente tranquilidad y lentitud para administrar una dosis que no vaya a causar algún tipo de shock
por volemia o por émbolo o por trombo producido por la cantidad de volumen que estoy administrando vía endovenosa. Distintas maneras de extraer sangre, ¿cierto? La que vemos acá arriba, ¿cierto? Es la más utilizada, lejos la más utilizada, ya sea en investigación con perros o en la clínica diaria con caninos, que es, ¿cierto? En estas venas, ¿cierto? Que son muy fáciles de ocluir manualmente, como se ve en la figura ahí. Pero si bien esta es la vía más utilizada, vamos a tener que tener ciertas consideraciones en aquellos perros que son muy pequeños o que por algún procedimiento experimental o incluso una patología están débiles, están deshidratados. Entonces, en ese caso nos va a corresponder intentar una extracción de sangre a nivel de la vena yugular. Para productos sustancias para administración no vascular, o sea, no endovenosa, la vía subcutánea también, se pueden utilizar volúmenes de 100 a 200 ml como máximo a nivel del dorso, ¿cierto? Yo esperaría que si necesito inyectar 100 ml en el dorso de la piel de un perro, lo voy a hacer en 2 puntos. No le voy a colocar los 100 ml en un puro punto porque va a causar molestia. Detrás de la escápula hay suficiente espacio como para colocar 50 o máximo 100 ml en cada lado. ¿Ya? A nivel oral, los volúmenes que se esperarían que pueden ser administraciones voluminosas, no es así. En este caso se recomiendan volúmenes pequeños de 3 ml por kilo de peso. ¿Ya? Y vía intramuscular, si bien habla de 1 a 5 ml por sitio, que es lo que recomienda la guía, siempre es prudente intentar colocar volúmenes entre 1 y 2, 3 ml. Ahora en perros grandes colocar un volumen de 5 ml no es ningún problema. Perfecto. Respecto a los procedimientos quirúrgicos, ¿cierto? Algo que es relevante es el monitoreo necesario para realizar durante la cirugía. Es cosa del pasado que el veterinario haga la cirugía y se encargue de poner, mientras está colocando el último punto, está dando el oxígeno de la máquina de anestesia. No, eso es cosa del pasado. Ahora hay que operar, hay que realizar procedimientos quirúrgicos de manera grupal y ojalá interdisciplinaria, donde el cirujano es cirujano, el anestesista es el anestesista, el segundo cirujano que está afirmando las pinzas es el que está haciendo esa actividad y no otra. Y quien está pendiente de monitoreo durante la cirugía es especialmente el anestesista, ¿ya? Que probablemente va a ser un cirujano especializado en anestesista o al revés. Sin embargo, es esa persona la que va a estar viendo las constantes vitales, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. ¿Cuándo termina una cirugía? Pregunta para ustedes. La cirugía se cree que termina cuando el cirujano colocó el último punto y eso es un error. La cirugía va a terminar cuando el animal recupera su posición de cúbito abdominal. O sea, cuando se endereza y logra ponerse de pie, está terminando la cirugía. La cirugía no termina cuando el animal se bajó de la cama quirúrgica y se llevó a la jaula o al canil, sino que va a terminar cuando el animal ya deambula, idealmente cuando ya está consumiendo alimentos por iniciativa propia. Cuidados postoperatorios, por supuesto que no podemos operar y dejarlo al canil y sobre todo si esto ocurre un día viernes, aparecernos el día lunes o operar un día 30 de diciembre y aparecer el 2 de enero. Los perros requieren de supervisión diaria y permanente, especialmente no solo cuando están en su mantención normal y sin experimentación, sino que más aún cuando se está experimentando con ellos. Por lo tanto, los cuidados operatorios son obligatorios y eso tiene que ocurrir durante todo el periodo de evaluación postoperatoria que esté descrito en el procedimiento experimental. Para eso se usan distintas plantillas, distintas guías, hay que ir a observar la jaula, si se mueve o no se mueve, si consume alimentos, su estado de hidratación. Si hubo una cirugía abdominal invasiva, hay que mirar aquí el retorno de higiene capilar, ¿cierto? Para saber si es que identificar alguna posible hemorragia. Hay que ver conductas asociadas a dolor, expresión facial, cómo son sus posturas, etcétera, para cumplir con los cuidados postoperatorios, no solamente de tipo quirúrgico, sino que especialmente asociados a la posibilidad de dolor manifiesto de los animales.
Bueno, y llegamos finalmente a la parte de la eutanasia, ¿cierto? Para realizar la eutanasia en perros está la guía, hay que basarse en la guía. Lo que dice la guía, lo que es aceptable según la guía, es mediante inyección intravenosa de barbitúricos, sí o sí bajo anestesia general. ¿Ya? Es un error y es algo antiético intentar una eutanasia mediante la administración de barbitúricos sin haber sedado previamente al animal. ¿Ya? Se pueden utilizar también después de la sedación previa, ya sea el mismo barbitúrico tiopental o pentobarbital. También se utiliza este producto autorizado para eutanasia en mamíferos grandes, que es el T61, ¿cierto? Que es embutramida, ¿cierto? Y que mediante una inyección endovenosa produce la desconexión inmediata y el paro cardiorrespiratorio sin manifestaciones de dolor, de excitación, ni convulsiones, ni nada por el estilo, para una eutanasia que cumpla con el requisito de aplicar adecuadamente el punto final humanitario. Bien, también es aceptable, dependiendo, bajo ciertas condiciones, el uso de anestésico previamente anestesiados, también el uso de CO2. Sin embargo, en mi experiencia, en lo que yo me ha tocado hacer, sobre todo en administración de eutanasia en la clínica veterinaria en perros, es una sedación previa con tranquilizante, incluso la sedación mediante anestesia general y después la administración de T61. Bien, con esto estamos llegando al final de esta jornada. Espero haber cumplido con alguna de sus expectativas. Probablemente me alargué, yo me entusiasmo mucho, hablo de más, lo lamento, pero quería quedar con esta reflexión. Fíjense que esta figura muestra exactamente lo que tenemos que hacer, no solamente con los perros, sino que con todos los animales de experimentación, y es que me hubiera gustado hacer una clase aparte sobre dolor y analgesia, ¿cierto? Pero esto concentra ese concepto de que mientras menos sea la incomodidad y sufrimiento del animal provocado por el investigador o por el procedimiento experimental, mayor va a ser la calidad de la investigación. Por el contrario, si el animal está molesto, sufre dolor y esto se transforma en estrés y luego un diestrés, la investigación no es aceptable y bajo ningún punto de vista el resultado y el dato que nos va a entregar ese experimento es de calidad. Con esto estaríamos dando terminado. No sé si hay espacio o tiempo para preguntas o no queda espacio para preguntas. Muchas gracias, Sebastián. Espectacular la presentación, unos 57 minutos. ¡Oh! Me pasé. Justo, bueno, no hay tanto tiempo para preguntas. Hay una sobre si tenés idea, qué investigaciones han realizado sobre la dentadura y el órgano olfatorio en los perros. Yo les puedo contar desde mi experiencia que se han realizado experiencias con materiales para uso en humanos. Por ejemplo, los implantes dentales se han probado varios en perros, o biomateriales de implantes de tejidos también se han utilizado. Yo la verdad es que desconozco acerca del órgano olfatorio. Sí, yo coincido contigo. Principalmente se han utilizado en investigación de cirugía maxilofacial, en la prueba de implantes de titanio, en cirugía reconstructiva también de dental y de mandíbula, se ha utilizado este modelo. El tipo de investigación que tengo entendido que se ha utilizado especialmente en la condición del órgano olfatorio es especialmente en investigaciones asociadas a esa calidad que tienen los perros de poder percibir, ¿cierto? O identificar algunos olores a largas distancias y
pero en realidad experiencia específica sobre qué tipo de investigación adicional en este órgano no sabría decirlo. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que has hablado tan claro, has transmitido los conceptos tan claros, no tenemos más preguntas. Ya, muy bien. Así que muchas gracias nuevamente. Yo les quiero pasar una noticia. El sábado teníamos planificado la clase de felinos, pero la hemos reemplazado por una especie de mayor uso, que son los cerdos. Así que tenemos la clase de cerdos este sábado, ¿sí? Siempre en el marco experimental, así que no se la pierdan. Acá tenemos un invitado. Bueno, agradecer nuevamente la invitación, espero les haya gustado, lo preparamos con mucho amor para ustedes y por ahí quedó en la presentación alguna parte de mi email. Tienen un amigo acá en Chile por si necesitan consultar o requieren de alguna información adicional, lo pueden ver después. Muchas gracias. Mil gracias, doctor. Muchísimas gracias por todo su apoyo y colaboración. De verdad que aprendimos un montón. Fue súper entretenido y ni sentimos la hora 57. De verdad, ni la sentí. Muchísimas gracias. Advirtieron, era 1 hora 30, pero generalmente me pasa eso que me alargo. Tenía un montón de historias que no conté, pero bueno, mejor, porque si no, estamos hasta mañana. Pero sí, no, la verdad es de que muchísimas gracias. Gracias por el apoyo y la colaboración. Gracias, Mica, siempre. Y gracias a todos por acompañarnos en esta tarde y estar con nosotros pendientes. Recuerden que la presentación se va a subir a la plataforma de YouTube y la pueden ver otra vez y cuantas veces ustedes deseen. Y los esperamos el sábado a las 8 de la mañana de Guatemala para nuestra siguiente conferencia. Así que muchísimas gracias otra vez a los dos, Sebastián y Mica. Muchísimas gracias. Saludos al menino y saludos al carrito también. Frank se llamaba, ¿verdad? Max. Max, Sí. está bien. Saludos a Mi Max. perro. Entonces, muy buena tarde para todos, que tengan una muy feliz tarde, que la pasen bien y nos vemos el sábado. Gracias. Bye bye. Chao. Muchas gracias. Adiós.